Acción. Qué pose. Listo. Ya puedes empezar, ¿eh? Ya puedes empezar. Bueno, muy buenos días. Ya me conocen, mi nombre es David Manuel Rodríguez, yo trabajo aquí de terapia. Nací para esto. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de este síndrome, o son síndromes prácticamente, son varios. El síndrome es único, pero las entidades nosológicas o etiológicas que incluyen esos síndromes pues son bastantes, son variados. Algunas de las cosas ya las hemos visto previamente. Anteriormente me tocó dar mi tema de la hemorragia alveolar difusa, el cual habíamos visto como quizá el 50% de lo que compone el síndrome. Estamos en el modo negro, igual está ahí latente también pues la otra manifestación de la glomerulonefritis, también propiciada por ese tipo de síndrome de entidades etiológicas que pues generan este tipo de síndrome del pulmón rígido, ¿no? Voy a dar la clase presentada porque si me muevo se va a desconectar la computadora y se va a apagar la computadora. Yo pensé que estabas posando, ¿no? No, amigo, esta de no mover mucho es para lo que estaría de cabecilla. Muy bien. Problema técnico nada más. Y bueno, la agenda que se prevé para el día de hoy es algo un poco más como una revisión monográfica, pero incluimos un caso clínico de tonos para ir evaluando un caso muy particular para poder entender, o sea, lo que se hizo y por qué se hizo lo que se hizo y cómo fue que llegaron las conclusiones que llegaron, ¿no? El caso clínico igual, yo le puse tos enfadosa porque no nos enfocamos a que toda tos enfadosa puede ser tuberculosis, siempre nos vamos como en cuanto a etiología aquí en México, pensar en TB, ¿no? Sobre todo cuando se nos vienen enfermedades granulomatosas o por ende podemos igual, hay esta situación, ¿no? Pero igual, vamos a ver cómo se desarrolla este caso clínico, ¿no? Tenemos un hombre de 63 años de edad, diabético hipertenso, ya también desde hace 10 años conocido con el diagnóstico. Igual, el aparecimiento actual en casa, con pérdida de peso, no intencionado 2 meses, malestar general, fiebre, tos hemoctórica. Él ingresó por urgencias con otra dificultad respiratoria. A su valoración, pues el paciente febril, 38 horas sentidos, uso de músculos accesorios de la respiración y prácticamente los exámenes iniciales que tenía en su momento era eso: una hemoglobina de 9.5, un hematócrito de 27, leucocitos igual, ahí en 11, experiencias de neutrófilos y la creatinina, ya con manifestaciones de la alza de la creatinina, de la urea y pues, igual, concordantemente con el punto. Entonces igual, para oírlo visualizarlo. Ya estando ingresado y puso en urgencias, en la valoración inicial, determinan esa gasometría que se encuentra ahí, con una acidosis perfectamente mixta, más hacia lo respiratorio que lo metabólico, con un lactato de 0.8, la radiografía que se tomó en urgencias con infiltrados bilaterales, con una broncografía reportada, pues una broncograma aéreo, perdón, en los tercios inferiores, ahí, sobre todo la radiopacidad de los infiltrados más notorios en esa parte, en zonas de declive. Igual ellos decidieron en su momento pues darle hidratación y antibiótico y su dismisis interna como probable una neumonía típica, así fue como se relata en el caso clínico. Aquí su hospitalización, medicina interna lo aborda, pide una PCR para TB, marcadores tumorales negativos y cultivos de aumento negativo. Igual la PCR para TB es negativa, Continúa el tratamiento del tonos ahí en piso con hemoclorexacino, continúa con deterioro respiratorio, hemoptisis, insuficiencia respiratoria y requiere un manejo avanzado de la vida. Para ese entonces, pues ya solicitan el ingreso a la terapia intensiva. Esa es la radiografía de su ingreso a la terapia intensiva y la gasometría que viene en la parte de abajo con una acidosis pues ya bastante moderado severo, persistentemente con una insuficiencia respiratoria pues, tipo 2. Hipercárnica, hipoxémica, más acidótico el paciente, igual cuando mucho con fiebre al 100%, llegaba a una saturación de hasta el 83%. Y hay unos exámenes salieron, ¿verdad?, de su ingreso. Él continuó persistiendo con falla respiratoria y renal, realizaron una tomografía de tórax, que es la que se encuentra que va a salir ahí, y los exámenes de
Ingreso, pues una hemoglobina más marcadamente baja, 5.8, hematocrito de 17.4 continuamos con el alza a la creatinina, de la urea ya 202, el boom en 90, ¿no? Y pues tenemos ahí una tomografía que igual se evalúa principalmente la ventana pulmonar, en la cual pues podemos observar pues este patrón, como podemos decir, micronodular, difuso, sobre todo tendente hacia zonas más centrales que periféricas, sobre todo áreas medias de las ventanas pues, cardíacas altas y también pues, a nivel de la aorta. En conjuntas en la UCI persistió con falla respiratoria y renal y realizaron una tomografía de tórax que fue esa, ¿no? Ellos refieren en el artículo, en el reporte de caso, que pues, utilizó una ventilación protectora a nivel alveolar. Ellos estaban en una posición prono durante 24 horas y aunque después en la discusión mencionan que fueron 48, pero durante el desenvolvimiento y la explicación del caso mencionan 24 horas, iniciaron terapia de reemplazo renal y ante una sospecha de una telangiectasia pulmonar se inició manejo con metiprexolona, 1 gramo cada 24 horas durante 5 días. En la UCI, ya después se recabó el perfil inmunológico, ¿verdad? Con una BCG elevada, los ANAS pues, positivos, la frecuencia respiratoria, la factor reumatoide negativo, el C3, C4 normales, las demás inmunoglobulinas normales, marcando un CANCA para una proteína SA3 de manera positiva, PANCA negativo y los sentimientos basal globular negativo. Se realizó la biopsia renal y continuando, pues, el paciente continuó en la terapia intensiva con tratamiento de soporte mientras pues, se esperaban los resultados, ¿no? Y ese fue como el marco general, prácticamente un paciente que nos llegó, es que tenía síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de presión no intencionada, un cualquier otro padecimiento reumatológico, un abordaje en una pérdida de presión no intencionada, que con síntomas respiratorios en agudización y en progresión de manera muy abrupta, igual con interior de la función renal. Igual no se menciona si estaba con hematurias, si tenía otro tipo de hallazgos en el examen general de orina, porque no lo encontré un reporte de caso oficial de un artículo, entonces solamente me basé únicamente en los datos que me daban. Para ir continuando con el tema, pues obviamente como introducción, igual como marcaba la agenda, definición y epidemiología, pues prácticamente ¿qué es? Es una vasculitis de pequeño vaso, de cierta manera, visto de esta manera. Sabemos que hay causas secundarias, ¿verdad? Que no todos tienen un componente de tumulto, pero principalmente el prospecto, este tipo de enfermedades que tienen un sustrato inmunomediado, ¿no? Entonces tenemos ahí que prácticamente es una combinación de una hemorragia alveolar difusa acompañada de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo cual cada uno por su cuenta genera la definición de un síndrome del pulmón riñón, que prácticamente si nos vamos a la plática que vimos de hemorragia alveolar difusa, pues obviamente es la hemoptisis, los infiltrados difusos y la caída brusca del hematocrito lo que lo definen, ¿no? Igual, se corrobora, ya sabemos como la broncoskopía, como vimos en la clase previa, ¿no? ¿Verdad? Y con la recuperación de las salipotas cada vez más inmunolentas, hasta 3 centímetros mililitros para marcarlo positivo. Como tal, este tipo de hemorragia o esta manifestación de hemorragia alveolar no se debe a otra cosa más que una vasculitis de los pequeños vasos, de los vasos pequeños que incluyen las arteriolas, vénulas y obviamente los capilares a nivel alveolar, ¿verdad? Que es lo que nos propicia este tipo de fuga hacia el alveolo, desde el vaso hacia el alveolo y las manifestaciones de la hemoptisis. Igual, como hemos visto en el cuadro clínico, como lo vimos también en la hemorragia alveolar difusa, es engañoso porque no todos se presentan, hasta un 30% no puede haber esa presentación de la hemoptisis y el paciente tiene una caída muy abrupta del hematocrito sin ni siquiera tener la manifestación en alguna de la hemoptisis, entonces para no engañarse en esa situación. La otra situación, pues obviamente la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es el aumento rápido de la urea, la creatinina, que va de días a semanas, así lo refieren en gran parte de las publicaciones de nefrología, edema, obviamente hematuria, hipertensión, proteinuria, y prácticamente puede tener una mezcla mixta entre un síndrome nefrótico y un nefrítico. Por el tipo de comportamiento y el daño a donde se espera que se dañe, que es prácticamente el glomérulo. De acuerdo al enfoque de cómo son los vasos, que son vasos pequeños, se encontraría que la lesión se encontrará ahí, ¿no? A nivel del glomérulo, a nivel del glumérico y obviamente disruptiendo la barrera de filtración a nivel de los capilares, también vénulas y arteriolas de ahí de la cápsula de Bourne, que nos dan prácticamente la fuga de proteína, de eritrocitos de origen glomerular, ¿no? Que lo vamos a ver prácticamente
En el sustrato, una vasculitis de pequeño vaso también, que produce una forma de glomerulitis proliferativa focal y segmentaria acompañada de necrosis fibrinoide. Y prácticamente el sustrato como tal, desde la clasificación de Chapin-Hill, una vasculitis de pequeño vaso. Si nosotros vamos un poquito más a buscar la etiología tan diversa de este tipo de manifestaciones, pues encontramos que lo componen precisamente como una actividad inmunomediada, o que pudo haber habido un precipitante que desencadenó esa respuesta de autoanticuerpo, ¿no? O de una generación, una en particular automediada. Este parece ser como de las presentaciones donde se tiene el iceberg, ¿no? Y lo que se ve es la manifestación de la autorreactividad contra el mismo cuerpo, como la punta del iceberg, pero tenemos por abajo del iceberg toda una manifestaciones multifactoriales que igual tanto pudieron haber sido los causantes, predisposición genética, como vamos a ver más adelante, entre otras cosas que igual, si resultamos en la hemorragia general difusa y la glomerulitis rápidamente progresiva, quizás sea el epítope, nada más sea el como la manifestación como tal y a lo mejor no la causa. Y bueno, tenemos entre todos esos pues, anticuerpos, sobre todo los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo y obviamente los que son anticuerpos que generan inmunocomplejos, ¿no? Como un mecanismo de lesión. El otro directamente es con anticuerpos, antimembrana basal glomerular y obviamente la microangiopatía trombótica que también pueden manifestar o que pueden presentar manifestaciones de una hemorragia alveolar difusa y un síndrome de pulmón riñón. En rojo, ¿no? Están las etiologías más frecuentes, sobre todo Dupastion, granulomatosis ponantelitis y la politis microscópica. Pero también hay el síndrome de Schuster, que son lo más complejo que podemos, lo más bajo que podemos ver. Porque si bien tenemos entendido que la epidemiología es una enfermedad, una entidad muy rara. Incluso sus manifestaciones como síndromes primarios, síndromes vasculitis primarios son muy raros. Entonces, no es algo que se presente muy común y no da la cantidad de casos por año, la suficiente cantidad de casos así para poder hacer ensayos clínicos, explorar más sobre ese índole, ¿no? Entonces tenemos prácticamente dividido de esta manera, ¿no? O sea, los que son por ANCA positivo y una vasculitis ANCA negativa, o sea que son ANCA pero sin vasculitis pues, negativa, y por fármacos que generan anticuerpos antineutróficos propiciados por los mismos fármacos como una cuestión secundaria. Como les decía, en cualquier tipo de términos, hablando de vasculitis en general, prácticamente los trastornos primarios, vasculitis primarios son muy raros. Casi siempre tiene una causa secundaria y casi siempre es originado por otra situación, que es importante en el abordaje terapéutico, diagnóstico y terapéutico, pues identificar el sustrato, la etiología, el antígeno provocador para de esa manera retirarlo. Si la generación prácticamente del anticuerpo ya se dio y se perdió esa intolerancia inmunológica y ya genera anticuerpos de manera progresiva y no hay ningún desencadenante como un trastorno vasculítico primario, como se transforma o como se comportan los trastornos vasculíticos primarios, pues realmente ahora sí ya ahí no hay cómo retirar el anticuerpo más que no sea con otro tipo de terapias, ¿no? Inmunosupresión sobre todo, o sea el esteroide, inmunosupresión y recambios plasmáticos como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en general son esos. Los ANCA negativos, que son prácticamente, pues no son anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, pero siguen siendo anticuerpos, sobre todo del tipo IgA, que generan este mecanismo de inmunocomplejo, ¿no? Depósito de inmunocomplejo que hacen activación del complemento en ese nivel y generan las reacciones vasculíticas de manera muy local, a nivel de pequeño vaso. Síndrome de Dupassion, que es un anticuerpo directamente contra un epítope ya identificado a nivel del colágeno, ¿verdad? Unos epítopes muy selectivos en A, B, donde vamos a ver más adelante, y la microangiopatía trombótica, que pueden ser bajo y variado, que pueden presentarse hasta como, en algún punto, como ANCAs positivos, más antimembrana basal positivos, en otro tipo de enfermedades reumatológicas autoinmunes, por inmunocomplejos o mediadas por ANCA, como lupus, esclerodermia, polimiositis, AR, y enfermedad vascular mixta bioconectiva. Y como podemos ver, gran parte de la serología, que fue el gran boom de la clasificación de Chapin-Hill ya para el 92 y para el año 2000, que nos permitió diferenciar o acotar más el diagnóstico diferencial tras encontrar los antígenos anti-ANCA. Podemos ver que no son, digamos, de todo específicos, sino que se pueden encontrar en lupus, en esclerodermia, se pueden encontrar cierto porcentaje y no son tan, digamos, muy específicos. Ayudan mucho cuando
todo el cuadro clínico apunta para allá, el tener los positivos, pues, porque de cierta manera te dan un pie de entrada cuando ves la biopsia renal en un paciente crítico o una biopsia pulmonar, o quizá no, sin manifestaciones edérmicas para personas hacer una biopsia a nivel local, no lo permite, pues realmente es como que bastante importante lo que nos trajeron en tecnología, esa serología, ¿no? Los anticuerpos, pero pues hay que considerarlo así que no hay que interpretarlo nada, hay dos formas de radioinmunoensayo que se pueden generar a través de esto y puede haber sus falsos positivos, obviamente, porque no son tan específicos, sobre todo los PANCA, de un comportamiento prenuclear, sino que se pueden dar en otros anticuerpos no identificados ahí, que pueden dar falsos positivos. Entonces, tener cuidado con la interpretación de los mismos. Pongo esta imagen a modo de ejemplo de por qué la clasificación es así. Y la que nos da mayor rentabilidad en pensar y acotar en diagnósticos diferenciales es pensar en el tamaño de los vasos por la situación de que este tipo de manifestaciones en síndrome de pulmón-riñón se acota mucho a pequeños vasos. O sea que no vamos a encontrar, por ejemplo, una poliarteritis nodosa, una pacallazo o una de células gigantes, sino que no son vasos grandes, sino son manifestaciones a un nivel muy estrecho en pequeño vaso, ¿no? Como lo encontramos de esa manera. Entonces, aparte de la clasificación de traernos este tipo de acotación y aparte de que los ANCA nos pudieron todavía acotar un poco más este tipo de clasificación, pues terminó siendo un poco más útil, ¿no? Organizarlo por pequeño vaso o si son ANCA o no ANCA, sobre todo porque de esa manera hay más discernimiento de lo que está pasando. Los factores de riesgo identificados, obviamente, y la fisiopatología en todo esto es de que los principales que se han encontrado, pues como les comentaba, que puede tener un sustrato genético, de cierta manera, sobre todo a nivel, por ejemplo, de los HLA, de R15, R4, puede haber más otro tipo de comportamiento, pues prácticamente ambiental, en cuanto a exposición, infecciones que se han visto vinculadas a como el insulto primario que desencadenó esta respuesta disregulación autoinmune, ¿no? Pero prácticamente en cuanto a epidemiología, ¿quién puede tenerlo? Prácticamente este tipo de patologías se acotan mucho hacia hombres, principalmente caucásicos entre 40 y 50 años, sobre todo hablando del síndrome pulmón-riñón en general, no hablando de cada entidad en específico, cada una entidad tiene sus salvedades, ¿no? Incluso otras áreas de aparición, otro tipo de edades de aparición, ¿no? Pero de manera general, una incidencia de 10 casos por millón habitantes año, hombres caucásicos de 40 a 50, el 70% se asocian a actividades agrícolas con exposición a disolventes e hidrocarburos. Factores asociados, pues obviamente tabaquismo y podría tener como tal alguna enfermedad reumatológica previamente conocida, RLS y lo demás. Prácticamente, si hablamos, por ejemplo, de síndrome granulomatosa con angiitis, obviamente, aparte de la hemorragia alveolar difusa y la glomerulonephritis rápidamente progresiva, pues obviamente la aparición de granulomas, la incidencia, pues como vemos, es muy baja, y pues obviamente caucásicos, casi siempre es el mismo prospecto, ¿no? Hombres, pero aquí, como tal, el factor causal pues son los anticuerpos antimembrana basal-glomerular, que en este caso, en esta entidad, pues sí son muy específicos, ¿no? Del 90 al 100 de sensibilidad y del 90 al 95 de especificidad para hacer diagnóstico de un Goodpasture, ¿no? Perdón, un síndrome de Goodpasture, pero como tal, va así el poliangiitis, granulomatosis con poliangiitis, o sea, la vasculitis, necrotizantes, inflamación granulomatosa más la glomerulonephritis necrotizante, pues es el cuadro clínico esperado. Casi siempre se pueden presentar con este síndrome, ¿no? Hemorragia y glomerulonephritis, pero pueden haber sus salvedades, ¿no? Como los granulomas, por ejemplo, en este caso, con la poliarteritis, poliangiitis microscópica, que puede presentar otro tipo de manifestaciones más articulares, y igual el Schur-Pasteur, ¿no? Que está más con asma, otro tipo de manifestaciones a nivel de vía aérea superior, los sinófilos en sangre y otro tipo de afectación a medosas. Y como vemos aquí, lo importante es prácticamente aquí, en los anticuerpos, ¿no? Como vemos, prácticamente, les digo, si tenemos esto de los anticuerpos, trajeron a revolución un poquito más la clasificación, porque en cuanto te encuentres, pues uno sea ANCA, anti-PR3, pues casi el 90%, ¿no? De este tipo de trastornos vasculíticos vamos a estar hablando de una granulomatosis con angiitis. Pero no es exclusivo, les comento, PANCA con antimeloperoxidasa, el 70%, la colegitis microscópica, y un PANCA de meloperoxidasa hasta un 30 a 40% en Schur-Pasteur, ¿no?
Hablando de fisiopatología, la patogenia de las colitis sistémicas ANCA positivo prácticamente en general, hablando a grandes rasgos, una vasculitis, como le comento, inmunomediada resultante de una interacción de un evento iniciador inflamatorio iniciador, ¿no? Que eso nos trajo una respuesta inmunológica altamente específica que nace del reconocimiento de antígenos previamente protegidos por las proteínas de los neutrófilos a donde iban estos ANCA, ¿no? Desarrollando anticuerpos ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, donde se encuentran dichos elementos que se están protegiendo previamente, ¿no? Como sabemos, las teorías dan así, que es una área virgen que no estaba expuesta normalmente, que está cubierta por los proteínas dentro de los gránulos azulófilos de los neutrófilos, y que al momento de tener un primer insulto todavía de manera particular, no bien reconocido, ¿verdad? Incluso el mecanismo generador de anticuerpos lo manifiestan como tampoco no muy bien reconocido. Son teorías prácticamente de que esto funciona o esto pasa así, ¿no? En el cual pues obviamente lleva en segundo lugar a un ANCA con refitopos previamente protegidos de estas proteínas a generar anticuerpos que producen daño tisular, y a través de las interacciones con neutrófilos elevados y células endoteliales pues nace toda la respuesta inflamatoria a nivel local muy selectivo en vasos pequeños, ¿no? Sobre todo con el mecanismo de los anticuerpos, que son elementos muy microscópicos que se alojan en los pequeños vasos. De manera particular les comento, el mecanismo lo mencionan, no es iniciador, no se reconoce, generador de anticuerpos no se reconoce. De etiología multifactorial, como les comento, pues es vasta y variada, ¿no? Lo genético, ambiental, fármacos, exposición y otros que pudieron haber sido el nacimiento de esta autorreacción. Cuando hablamos de la fisiopatología en general, pues en cuanto a ANCAs, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Sobre eso se acotan en dos tipos, ¿no? Proteinasa 3 y peroxidasa, gracias, que son enzimas proteolíticas, ¿no? Prácticamente. El plus aquí de todo esto en cuanto a la fisiopatología y todo esto pues es la inmunofluorescencia, ¿no? Porque nos pueden dar un patrón de granular y podemos dar un poco más, tener una mejor selectividad en los diagnósticos. Granular citoplasmático difuso, perinuclear o algún tipo de tinción atípica, ¿no? Prácticamente aquí este tipo de anticuerpos es un anticuerpo de tipo de clase de inmunoglobulina G contra la proteinasa 3, que es una enzima proteolítica que prácticamente lo que hace es agrava la inflamación por TNF-alfa. En estudios con ratones, en estudios murinos, prácticamente este tipo de manifestaciones no generaba como tal la inmunonefritis, sino que lo que hace más este tipo de situaciones es como un evento potencializador de la inflamación cuando tienes ya el NT-alfa expresado de neutrófilos prácticamente condicionados, pues. A lo que lleva es que el ETN-alfa, la interleucina 8 expresados en la superficie celular reaccionan contra los ANCA y obviamente ya contra este tipo de anticuerpo antineutrofilo en citoplasma, lleva la activación de los granulocitos, expresión de moléculas de adhesión, de adhesión de leucocitos con liberación de enzimas líticas, interleucina 8, radicales libres de oxígeno y obviamente el daño, inflamación, necrosis del endotelio y ruptura de la microvasculatura. El otro patrón de tinción nos lo dan otro tipo de anticuerpos, ¿no? Que es la mieloperoxidasa. Mismo, no hay una distinción en la fisiopatología de que el que bloquea a la mieloperoxidasa o a la otra enzima proteolítica vaya a generar un espectro diferente o sea, que esté asociado a que este tipo de tinción da otro cuadro clínico diferente. Sí dan otro tipo de afectación a nivel vasculítico, ¿no? Sobre todo con la selectividad, que es someterse, pues obviamente en camisa de once varas, como dicen, porque realmente es algo que todavía no está muy bien ilumbrado cómo se hace esa selectividad de los vasos, ¿no? O sea, qué componentes genéticos, ambientales, llega a por qué precisamente tiene que ser el pequeño vaso y por qué precisamente tiene que ser a dichos niveles, ¿no? A dichos órganos directamente. Y bueno, la fisiopatología de los anticuerpos de membrana basal glomerular, pues en su mayoría son IgG, también contra, como les comentaba, epítopos ya bien reconocidos en el colágeno, expresados en las membranas basales, glomérulo, túbulos, alveolos, plexos coroideos, capilares retinianos y la membrana de Borch. Activación de complemento, proteasas, destrucción e introducción de la barrera hematoencefálica en la cápsula de Bowman y proteinuria, y pues obviamente la manifestación y la clínica a nivel renal, igual, esto mismo a nivel pulmonar, ¿no? Con él lo que es el radioinmunoensayo, prácticamente ya sea por ELISA o por una fijación en alcohol, nos va a dar un acúmulo prácticamente lineal en las membranas, en las membranas basales, ¿no? Que es lo característico de este tipo de enfermedad cuando tienes un patrón de anticuerpos
muy seleccionados, pues se te da la distribución muy homogénea a donde se adhiere, a comparación de los gránulos, ¿no? Que se generan por inmunocomplejos, que son como masacotes pequeños, focalizaciones donde se ve prácticamente un perfil de tinción diferente, ¿no? Como más granular, que pues, obviamente pues, también ayuda en el diagnóstico diferencial. A nivel pulmonar, pues realmente no es mucho chiste, es prácticamente lo que ya comentamos. Se va a la degradación de la pared capilar y la matriz intersticial que afecta a las arterias capilares vénulas, destrucción, necrosis de los vasos sanguíneos, que puede ser por inmunocomplejos o directamente la situación de, a lo que comentan, por ejemplo, a nivel de neutrófilo, tras la activación, se bloquean los túbulos de actina, son muy difíciles que los neutrófilos pasen por los pequeños vasos y generando una éstasis de neutrófilos a nivel pequeño vaso, propiciando ahí una respuesta inflamatoria de manera muy local, y bueno, y puede ponerse con un inmunocomplejo y activación de complementos por el mismo inmunocomplejo, ¿no? Tiene una capilaritis necrótica, una extravasación del eritrocito al interior del alveolo y la hemorragia alveolar, prácticamente igual. Por parte de los neumólogos, pues podemos reconocer prácticamente en esta imagen algo muy peculiar que normalmente ven mucho en su área, que es la reconocimiento del lobulillo secundario pulmonar. Lo puse a modo de ejemplo, sobre todo para poder discernir ahí qué pasa a nivel centro lobulillas. En el lobulillo secundario, que solamente pues, tenemos el paquete del vaso nervio y la vena, que bueno, donde se hace la ruptura del alveolo y se llenan esas unidades alveolares, que es donde está la manifestación pulmonar. Y a nivel renal, prácticamente en una glomerulitis proliferativa, lo mismo, ¿no? La afectación en el vaso que genera la necrosis, la extravasación de sangre en la cápsula y obviamente la pérdida de filtrado tanto en proteínas como en hematíes de características glomerulares, que es lo que nos va a dar prácticamente a nivel patológico y a nivel de sedimento urinario estas manifestaciones de esa manera local. La clasificación y la anatomía patológica de todo eso podemos encontrar en cuanto a hemorragia alveolar difusa, hablando de patología, como ya lo vimos, tres entidades, ¿no? La capilaritis, la hemorragia pulmonar blanda y el daño alveolar difuso con hemorragia alveolar. Y a nivel de renal, pues prácticamente pueden haberse, es lo mismo, es una focalización segmentaria que hace la extravasación y crecimiento extra a medias lunas de la proliferación fibrinoide que se hace por fuera de la cápsula. La clasificación, pues prácticamente no hay una muy bien reconocida para esta entidad directamente hablando del pulmón-riñón, sino que se toma del Chapman-Hill, lo que ya se sabe de los pequeños grandes vasos, y se trata de hacer una adecuación de la clasificación por su trato patogénico, que es donde tiene también la mayor información, como comentamos, morfológico y patogénico, porque eso hablar de indirecto, de idiopático secundario o primero secundario hasta este punto en el abordaje inicial, pues no sirve de mucho. Las frecuencias relativas de las condiciones que contribuyen al seno pulmonar renal en la unidad de cuidados intensivos, de un artículo que encontré ahí de lo poco que se sabe o se tiene reconocido este tipo de manifestaciones del 2007, que es donde se encontró prácticamente una estadística como tal, que lo más habitual es encontrar vasculitis por PANCAS. En otras bibliografías más actuales me encontré que es más común el C-ANCA como una vasculitis y cambia, es muy variable de acuerdo a qué parte del mundo estemos hablando, a qué caucásico nos estamos refiriendo, y obviamente las estadísticas provienen de otros países, pero casi siempre van a acotarse a esos, ¿no? Son ANCAs y el otro, pues good pasture, casi ahí va a quedar muy acotado, muy estrechamente el diagnóstico. No estoy diciendo que no haya diagnósticos imitadores, porque el diagnóstico diferencial de causa muy inmunomediada y que presenta la misma manifestación, ¿verdad?, de hemorragia alveolar y problemas renales, pueden dar las otras sin tener un mecanismo inmunomediado y no pueden imitar prácticamente el síndrome. Y no se van a tratar igual. Las manifestaciones clínicas prácticamente son síntomas respiratorios rápidamente progresivos, disnea, tos, fiebre, sistémicos también, como astenia, adinamia, pérdida de peso, hablando de los trastornos inmunomediados desde parte de vista de reuma, y obviamente el hemoptisis hasta el 70% con descenso de la hemoglobina, hasta el otro por ciento muchas veces no se puede ver la hemoptisis de manera inicial, y es algo como que un factor confusor. Algunos no todos presentan lesiones dérmicas tipo purpúrica, pero cuando vemos este tipo de manifestaciones, a lo mejor que queremos cuadrar dentro de un síndrome pulmón-riñón, queremos ver únicamente eso, ¿no? El pulmón y el riñón, pero no hay que olvidarnos que es una vasculitis sistémica, ¿no? Y que nos podemos encontrar de manera infantil lesiones vasculíticas. Cuando hablamos de pequeño vaso pequeño, casi siempre es hacia el declive, hacia las extremidades inferiores, y las lesiones que se hacen ulceradas o de
necrosis a nivel capilar, también de pequeño vaso, son unas manifestaciones a nivel de piel, que son lesiones purpúricas palpables. Aquellas que son un poquito de vaso, un poquito más amplio, más grande, de mediano vaso, son las que generan los nodos, o induración o lesiones más grandes que las lesiones vasculíticas purpúricas de pequeño vaso, ¿no? Que no son muy bien reconocidas. Pero también nos pueden generar problemas neurológicos, desde los problemas en el accesorio de manera general, o tener claudicaciones de extremidades, porque así como se afecta el vaso vasorum, se afecta el vaso nervorum, y también puede haber infartos a nivel de entidades ya déficit neurológicos periféricos que nos generan síndromes de montona de neurona inferior y que nos pueden dar ese tipo de manifestaciones, con caída del brazo, claudicación, pérdida de sensibilidad y alteraciones, ¿no? Predisposición también igual, son extremidades muy periféricas, de rodillas hacia abajo, que también te afectan mucho ese tipo de alteraciones vasculíticas a nivel de extremidades, o sea, síndromes isquémicos arteriales, y le podemos dar todavía más así a nivel de ojo, las uveitis anteriores, corioiditis, retinitis, igual que también se pueden esperar de manifestaciones reumatológicas, ¿no? Retomando lo del riñón, pues obviamente el deterioro súbito de la función renal lo que más marcado está, y el comportamiento tipo del síndrome nefrótico, ¿no? El edema, la oliguria, la hematuria y la afectación que nos puede dar. El abordaje diagnóstico como tal, avanzando con todo esto, puede verse así, ¿no? Sobre todo en las manifestaciones de reuma siempre son así, ¿no? Sí, pero no, puede ser o no, está sobrepuesto. Que no hay, incluso desde el Harrison, no hay un algoritmo que te va marcando el paso, ¿no? Te dan principios generales de cómo pensar al momento de cómo abordar una vasculitis o una manifestación sistémica que tiene este comportamiento. Y de cierta manera podemos estar un poco perdidos, ¿no? Pero en sí, siendo ordenados, de cierta manera, acotando en síndromes, lo que nos va a ayudar más o menos a pensar en qué diagnóstico, ¿no? En lugar de verlo esto como una enfermedad, ¿no? Porque realmente no se abordan las enfermedades, sino se abordan los síndromes y el camino que nos lleve hacia la enfermedad, ¿no? Porque siempre nos han enseñado a leer en las enfermedades, ¿no? O sea, tú te agarras un libro y te lees membrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture, ¿no? O lees, por ejemplo, una polifibrosis y te chutas así, y que piensas que ya con leyendo el cuadro clínico vas a identificarlo prácticamente en el paciente y te vas a dar cuenta que no, que prácticamente el paciente va a llegar con un síndrome de disnea, tos, insuficiencia respiratoria, o va a llegar una fiebre de origen desconocido, o las manifestaciones vasculíticas, un síndrome anémico, una anemia normo, como tal, una vasculitis, una hemorragia alveolar difusa cuando todavía no hay manifestaciones renales, o prácticamente una glomerulitis rápidamente progresiva, como Goodpasture, que tiene la manifestación de mínima renal, ¿no? Si nos vamos acotando un poco más en el abordaje diagnóstico, pues obviamente vamos a encontrar los exámenes inicial, anemia normo, afectación de inflamación sistémica, que casi gran parte de los libros que te dicen esto, oriéntate a ver qué otras manifestaciones de inflamación sistémica tienes, desde BCG, PCR, que son muy específicas, orientan de todos modos a hablar que estas no son manifestaciones únicamente de un órgano específico, sino que hay algo más, anemia, alteraciones sistémicas, y lo demás. Patrón de consolidación a nivel de radiografías, sedimento urinario activo a nivel del ego, que nos dan mucha pauta para pensar que este tipo de hematuria o en el ego, o estas manifestaciones renales o de la lesión renal aguda en el abordaje de la misma, cuando empieza el sedimento urinario, pues te das cuenta que hay compromiso glomerular y que hay participación a nivel del glomérulo de una quizá actividad inmunológica a nivel de pequeño vaso, ¿no? A nivel del glomérulo. Y obviamente la proteína del rango nefrótico. Si nos vamos un poco más hacia abajo y que tratamos de confirmar, hablando únicamente de hemorragia alveolar difusa, pues está la broncoescopía, que nos da la mayor rentabilidad y que es casi muy necesaria para el diagnóstico y de la hemorragia alveolar difusa, porque lo que se pretende es si esto no viene de una vía aérea superior o viene realmente de la vía aérea, que con el procedimiento de la broncoescopía, pues ya teniendo positivo, pues vamos a declarar como positivo la mitad de la definición del síndrome, ¿no? Que es la hemorragia alveolar difusa. Y por otra situación, la elevación de azoador, ¿no? Prácticamente lo que define la afectación renal con un obviamente comportamiento en sedimento urinario activo, contactos que hay una inflamación en el glomérulo. Por último, nos vamos más específicamente a anticuerpos, ¿no? ANCAS, antimembrana glomerular, y un abordaje de causas secundarias, ¿no? Buscar la VIH, hepatitis B, hepatitis C, ver fármacos, ver tóxicos, ver otra situación que no pudo haber precipitado, y obviamente
no siempre se puede, pero se sugiere de manera inicial biopsia, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que nos van a dar el diagnóstico confirmatorio para esa situación. Y al final llegar al diagnóstico etiológico, ¿no? No es así como que de repente me llega con hemorragia biliar difusa y ya queremos ver los ANA positivos y toda esa situación, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor, como vamos a ver en la situación como es muy rara la presentación, como pasó en interna aquí cuando se ingresó el paciente, pues se fueron pensando en lo igual, ¿no? O sea, tuberculosis no está mal, pues, pero se fueron pensando en causas que directamente tienen causa en el abordaje únicamente respiratorio, pasó un poquito de largo a lo renal, ¿verdad? Y bueno, se perdió el cuadrar ese síndrome, encontrar los dos para darle sentido y buscarle por otro lado y no ignorar la cuestión inmunológica. Bueno, como tal, la indicación para lavado broncoalveolar, una hemorragia alveolar difusa como tal, o insuficiencia respiratoria, anemia súbita, radiografía en filtros bilaterales, sin evidencia de hemoptisis franca. Obviamente, como sabemos, el broncoscopio se encaja a nivel broncocementario, se hacen las amipotas, se recupera cada vez más sanguinolenta, se da como positiva la broncoscopía, pues se define hemorragia alveolar difusa, ¿no? Con todo el cuadro sintomático, pues obviamente caída de hematocrito, insuficiencia respiratoria y los infiltrados en la radiografía. Y la indicación como padecimiento urinario, ustedes el sedimento urinario lo van a poder pedir para el abordaje de las lesiones renales agudas prácticamente, sobre todo para ver qué tipo de comportamiento tiene. Ya lo he mencionado, ¿no? Como que es la biopsia de los pobres, prácticamente hay mucha información muy rica que nos puede generar un sedimento urinario, pero si encontramos, por ejemplo, eritrocitos glomerulares o cilindros de eritrocitos, nos hace pensar en glomérulo, ¿no? O que quizás no vengan directamente como que con uno que haya o dos lo marca como positivo, o el 5% no quizá como eritrocitos, sino como acantocitos también se da como positivo, que se puede encontrar también con este tipo de hematuria, los cilindros hemáticos, la dismorfia eritrocitaria y una leucocituria o lo que conocen como también piura estéril, que se puede generar ahí que hay una reacción inmunológica o inmunomediada a nivel del glomérulo. La indicación para biopsia casi siempre está indicada. El problema es que las condiciones del paciente muchas veces no lo permiten, no se puede de cierta manera. El enfoque para escoger las biopsias es esto, ¿no? Entre menos invasivo, pues mucho mejor. En el sentido, a nivel del pie, que si tienes lesiones en piel, te vas a ir primero por piel, hacia riñón, hacia pulmón, por la cuestión de la lesión. O, si nos vamos por la mayor probabilidad de asegurar el diagnóstico, el pulmón te va a dar más información sobre el riñón, pero pues casi nunca vemos haciendo biopsias pulmonares, no por cuando tenemos normalmente hacia el acceso lesiones vasculíticas que se pueden tomar de piel y que nos pueden orientar un poco hacia este tipo de manifestaciones, ¿no? Y obviamente las indicaciones para los autoanticuerpos prácticamente hacia el lado que te enfoques, ¿no? Si lo abordas directamente como una hemorragia alveolar difusa y hablando per se de vasculitis, lo vas a pedir, o si lo abordas desde una enfermedad glomerular, de encontrar proteinuria, bla, bla, te van a pedir todos determinación de un panel inmunológico, sobre todo por lo importante que es al inicio diagnosticar para empezar a tratar. El diagnóstico diferencial, como vemos, es bastante vasto, o sea, muchas entidades nos pueden imitar la hemoptisis, la hemorragia alveolar difusa, y que pueden tener causas no inmunomediadas, virus, infecciones, neumonías, etc. Te pueden dar una hemorragia alveolar difusa a nivel del daño nervioso sin esta participación autoinmunomediada. Como tal, muchos, ¿verdad? Puede darte la lesión renal aguda o bien una enfermedad renal crónica conocida previamente que se exacerbó y que prácticamente al no tener un vasaco, prácticamente puedes interpretar mal esa situación. Pero son muchos los diagnósticos diferenciales. Si nosotros nos vamos y hablamos únicamente de los inmunomediados, pues vamos a encontrar el Tectus Pasteur, como vimos, la peroneumatosis, la colegitis, la microscópica y Sjögren's, ¿no? Vamos a ver qué pasó con el caso clínico. Pues prácticamente la biopsia renal reportó glomerulonefritis por complejos inmunes con patrón de proliferación extracapilar mixto, activo y fibroso, proliferación endocapilar segmentaria acompañada de lesiones heterosantes, y la inmunohistoquímica acompañada de, que siempre se sugiere esto, con una biopsia, mandes de tomos a otro hospital y siempre piden la inmunohistoquímica porque de manera inicial nos puede dar este tipo de información, cómo se comportan los anticuerpos, se juntan todos en inmunocomplejos o tiene una diana específica que nos hace un patrón lineal. Si vemos un patrón lineal nos hace pensar en dos cosas, ¿no? Good Pasteur o una R que tienen un anticuerpo directamente. Lamentablemente los ANCA, que son anticuerpos que van contra una diana, pues no son específicos porque son en neutrófilo, no un colágeno, no un lugar en un vaso sanguíneo, sino que son en neutrófilo, por lo cual no tiene un perfil directamente de predominio o de tinción, ¿no?
que, por ejemplo, hablando de Buckmaster, que es una lineal prácticamente a nivel del médulo, o los inmunocomplejos, que son como focalización de manera granular, ¿no? Y prácticamente pues salió con IgM, patrón granular focal fibrinógeno positivo en algunos segmentos de mensajes semilunes y zonas de necrosis fibrinoide, la albúmina con patrón lineal de hiperfiltración en las membranas basales glomerulares y las membranas basales tubulares. Eso fue lo que reportaron los de report. De manera inicial, Fernando, tú puedes pensar en algún tipo de síndrome, bueno, de un diagnóstico etiológico de este síndrome de pulmón riñón. Pues bueno, ya con la biopsia, pues así, pues, pero igual al principio también me había llegado por el diagnóstico que habían dado, pero ya estando la biopsia, pues, y la asociación, pues, igual sí. Tiene que ir prácticamente uno a revisar la clasificación, juntar la cuadro clínico con los ANCAs, con lo que te hacen la biopsia, para darte cuenta que fue un ANCA positivo, pero que igual no lo catalogaron como tal una reconocida directamente hacia un ANCA de los que ya se sabe, sino un idiopático, así también en el caso clínico. Esas fueron las biopsias que se tomaron y como vemos, pues fueron 3 tipos de distinciones diferentes y dio lo mismo, ¿no? ¿Cómo se aborda la terapia de un síndrome pulmonar renal? Prácticamente se requiere un rápido reconocimiento, una exclusión de la infección, sobre todo porque impacta al momento del tratamiento y sobre todo porque es importante excluir infecciones por los cuadros imitadores, pero no solamente por eso, sino porque vas a empezar a pensar en cierto momento en dejarle una inmunosupresión. Es importante descartarlo por lo pronto, ¿no? La estabilización y soporte orgánico, que son pacientes que obligatoriamente en las revisiones que vienen de crítica, revistas críticas que hablan sobre este síndrome, casi siempre van a estar en la UCI este tipo de pacientes, requiriendo ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal y en algunas situaciones plasmaferesis. Y obviamente, como cualquier otro tipo de terapia, pudiera hacia la causa, ¿no? Tratamiento agresivo específico y desde el inicio de la sintomatología, pues obviamente darle, si se sospecha esto, pues el esteroide sistémico como lo hicieron en el caso clínico. Pero sobre todo, ¿en qué enfoque, no? En el enfoque de que si fue un fármaco, hay que retirarse el fármaco. Si fue como ejemplo la globulina mixta, que es, hablando de VIH o hepatitis B, se tiene que tratar el virus o el tratamiento viral de esa causa en específico para, a la par de que das la situación de los recambios plasmáticos, etcétera, ¿no? Pero lo importante es, pues, qué es lo que estoy tratando, ¿no? Porque prácticamente se puede ingresar pacientes desde la sospecha y la labor diagnóstica en la UCI de hacer el diagnóstico, ¿no? Pues ya venga confirmado, derivado de una especialidad como reuma o lo demás, con insuficiencia respiratoria y renal, ¿no? Que ya venga confirmado con este síndrome pulmón riñón, ya con un diagnóstico etiológico, con hemorragia glomerular difusa, insuficiencia respiratoria, o ya conocido con este síndrome con una infección severa agregada en estado de inmunosupresión secundaria ya la terapia biológica, ya conocido, ya tratado, pero que no lo ingresaron, ¿verdad? Porque es infectado, ¿no? Con la terapia inmunológica. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Prácticamente, pues, no hay mucho y no se ha abordado mucho desde años sobre qué terapia es mejor. Siempre se acota al esteroide, ahorrador de esteroide en terapia como fosfamida, un poquito más hablando en boga que se introduce un poco más el rituximab en los esquemas, y al final, antes del 2017, hablaban de que no había todavía algo mejor que la fosfamida, sobre todo por el perfil de seguridad, y que es más factible darlo en la enfermedad renal o en la lesión renal aguda, la ciclofosfamida, a comparación de metotrexato, acetopina y cualquier otro bicofenolato de mofetilo o rituximab, que no había tanto beneficio en cuanto a la inducción y la remisión. Pero hablando del tratamiento farmacológico, aquí en la terapia intensiva pues se va a tratar con un SDRA normal, una ventilación protectora, como lo que ya lo hemos visto, ¿no? Con los parámetros límite que ya los hemos repasado previamente. Se requiere una reanimación y estabilización de estado hemodinámico. No hay que olvidar que son hemorragias alveolares que generan mucho equipo polémico, reanimación hídrica, con los componentes, o si se habla de un perfil distributivo, pues vasopresores y respondendo al líquido con la evaluación hemodinámica que se haga en ese sentido, ¿no? O que si viene infectado por otra hipotensión, pues igual es lo que necesitan en la situación hemodinámica. Y la terapia de reemplazo renal temprano, sobre todo por algunos, un artículo que traigo por ahí a valorar, ¿no? Pero basado en la certeza diagnóstica también dirigido al tratamiento de eso, ¿no? Casi siempre nos vamos a abocar en hablar de esteroide sistémico, una terapia prácticamente de 0.5 a 1 por kilo, boleado, paciente grave, intubado, que normalmente es lo que se deja, metilprednisolona, no más de 1 gramo al día, de 500 a 1 gramo por 3 a 5 días en la mayoría de los esquemas. Porque todo ese tipo de esquemas vienen sobre tratamiento en estudios retrospectivos, nunca sea por la cantidad de o muy baja incidencia, no se hacen estudios tan precisos de valorar una terapia contra la otra. Y casi todo este tipo de información viene del site como del REI, vienen de
de ese tipo de ensayos en el cual se pautaron estos dosis, estos inmunosupresores y ¿no? Ciclophosphamida 15 por kilo, 2 a 3 semanas y pasar al régimen oral cuando ya sería datos clínicos de remisión a un aporte oral, ¿no? La citopina algunos lo mencionan como una alternativa y como le comentaba hasta el 2017 ni rituximab, metotrexato, leflunomida, miclofenato no había una mejoría como tal. Actualmente ya el rituximab se antepone con un mejor perfil en la reducción en la inducción, en la remisión con un OR de 6.5 con mejor perfil de remisión. La terapia biológica de mantenimiento, ¿verdad? Han sido demostrados igual que la ciclophosphamida, prácticamente no hay mucho por hacerse. El tratamiento de soporte en la UCI prácticamente se divide en eso, ¿no? Se les va a dar a veces de la terapia de inducción hacia la remisión y obviamente que quizá ya nos toque dar la fase de tratamiento o vigilar esa situación. Pero ciertas cosas que hay que ubicar que pues, no se mueve mucho, siempre va a ser el esteroide, de manera sistémica, la dosis ya especificada, la ciclophosphamida, dependiendo el tipo de ensayo en el que provenga, de acuerdo a la etiología específica que estamos hablando, ¿no? Un caso de granulomatosis son salvedades prácticamente de manejar la ciclophosphamida por 15 miligramos por kilo o hablar de una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado peso corporal. El esquema que se ha elegido en el ensayo es lo que hay prácticamente en el tratamiento. Y obviamente hablando de síndrome de Goodpasture, donde está mayor está definido el lavado de los anticuerpos, es donde tiene mayor auge de énfasis hablar de la plasmaféresis, que prácticamente los esquemas actuales son de 4 litros diario prácticamente de plasmaféresis. Si hay componentes de sangrado o efectivo o algún procedimiento que le vaya a hacer, se le deja que el reemplazo total del albúmina al final de la hemodiálisis sean por lo menos 2 litros con plasma fresco congelado al final de la hemodiálisis. Síndrome de Goodpasture, como en algunos otros donde se habla más de introducir ya el rituximab, sobre todo por el mecanismo de bloquear prácticamente la producción de anticuerpos, en el cual pues, se habla más de una mejor remisión de la enfermedad que la ciclophosphamida, pero hablando de la ciclophosphamida es muy noble, obviamente no ignorando el perfil de seguridad del cáncer vesical y lo demás, ¿no? Igual, en la monitorización de todo esto, pues, obviamente es poner énfasis en ver la biometría hemática, sobre todo en las citopenias, las neutropenias que se pueden venir al final de las semanas tras el inicio de la ciclophosphamida, obviamente la creatinina y la vigilancia de respuesta a tratamiento, por lo menos en membrana basal glomerular, si se piden anticuerpos de seguimiento, no tanto así como con los ANCAs, porque casi a veces no se terminan eliminando. Y como vemos, solamente para ya terminar, este artículo que habla sobre el intercambio de plasma de glucocorticoides y vasculitis grave asociada a ANCA, hasta este momento, que es el Pexivas, donde se apoyaba el uso de la plasmaféresis de manera inicial, sobre todo cuando tenía una manifestación renal aguda severa de una creatinina de 5.7, ¿verdad? Iniciarlo de manera temprana, por lo menos la primera semana, mejoraba que el perfil de recuperación renal a 3 a 6 meses, basados en el MEPEX que viene ahí. Posteriormente en el Pexivas se dio lo mismo, ¿no? Que ya sea en los 4 grupos que hicieron, le pongas plasmaféresis temprano o no, salió lo mismo. A utilizar una dosis de esteroide más reducida de la habitual a comparación de la dosis estándar, eso lo único que vio, les fue igual en el perfil inmunológico. Lo que sí se vio por lo menos es una diferencia en cuanto a infecciones, severas infecciones y una diferencia en ese grupo, nada más en ese grupo donde se comparó el esteroide. Pero en cuanto a plasmaféresis, pues dio lo mismo. En el caso clínico, pues, terminó falleciendo el paciente, se consideró por refractaria de ciclophosphamida, continuó con hipoxemia refractaria, cirrosis metabólica persistente, hipotensión sin una respuesta a apoyo vasopresor y falla renal ocasionando la muerte. Se concluyó en un síndrome de pulmón, riñón idiopático, que entre la clasificación sí es ANCA positivo, pero lo catalogan como un perfil de distribución, no de un ANCA ni lineal ni nada, sino como idiopático, en cuanto a la inmunohistoquímica. ¿Cuál es el pronóstico? Pues es fatal. Normalmente la mortalidad general es del 25 al 50%. Actualmente con la tecnología de reconocimiento temprano y entre más rápido sea la terapia, pues mejora el pronóstico y la sobrevida. 75% de los pacientes se terminan falleciendo por sepsis y por sobreinfección. La mortalidad ya al tratamiento solamente en el momento que se le da un solo medicamento como el esteroide, iba del 20 al 30%. Cuando se utilizó ya la ciclophosphamida, la mortalidad bajó un 50% sobre lo que les acabo de decir, ¿verdad? La inducción hipofosfamida logra una efectividad del 70-90% con altas tasas de mortalidad. Y ahorita ya la cifra que les di del rituximab, que es lo que se ha ido incorporando poco a poco.
Y como sabemos, el retraso del tratamiento se asocia a un aumento de la mortalidad. La creatinina de presentación es lo que mayor son los predictores de supervivencia, y la plasmaferesis temprana en pacientes con afección renal disminuye la necesidad de terapia de reemplazo renal de forma permanente sin encontrarse en el momento datos que apoyan una disminución de la mortalidad. Esos hasta el MEPEX que les mencioné, no mostrando eflexiva, que dijeron que quedaba lo mismo. Complicaciones, como sabemos, choque séptico, Valley Bleeding y enfermedad renal crónica, que es lo que puede generar. Ya no hablé de muerte porque pues, igual es algo, una complicación esperada o una secuela, pero no se puede hablar de secuela de muerte. Como tal, mis conclusiones hasta el momento es de que es un síndrome de una incidencia y prevalencia baja. Es muy raro encontrarlo, pero es de la alta competencia del intensivista. Este tratamiento casi completo en la terapia intensiva sobre lo que es inducción y remisión y soporte obviamente siempre te van a decir es equipo multidisciplinario, pero la cabeza del tratamiento es pautada por el intensivista, sobre todo por lo quizá complejo que es y lo crítico de este tipo de pacientes. Requieren el manejo multidisciplinario e ingreso a la UCI casi per se. Esto viene de una revista de crítica de 2017. Se requiere reconocimiento rápido del síndrome pulmón-riñón, excluir infección, obviamente, estabilizar el soporte de mantenimiento, reconocer la causa para dar un tratamiento específico agresivo y no olvidar sus complicaciones, ¿no? El tratamiento de la sepsis y lo demás. Serología y biopsia es lo que trajo la revolución diagnóstica y nos van a ayudar más rápido a dar más rápido qué es lo que está pasando. Y obviamente el SDA se debe tratar siempre e iniciar la terapia de reemplazo renal de forma temprana para evitar las secuelas respiratorias y evitar la progresión a la falla renal crónica. Existen pocas alternativas terapéuticas que cambian actualmente el pronóstico. Seguimos en lo mismo, falta todavía mayor cantidad de ensayos que nos permiten a lo mejor una más utilización, ¿verdad? Y bloquear mecanismos directos, sobre todo hablando de patologías, por ejemplo, como las que mencioné del gut bacillus, membrana basal glomerular, que afecta el complemento. Hay medicamentos que bloquean directamente a nivel de C5, el limitar la respuesta inmunológica de gut bacillus y pues ha tenido un buen perfil, pero no hay ensayos que todavía valen ese tipo de terapia. Y obviamente el choque séptico es la principal complicación al iniciar la terapia inmunosupresora y tiene que estar uno al pendiente de que esto no sea lo que complique o que sea la cifra que se menciona del 75% de mortalidad cuando ya pasa esto, ¿no? Y no debe ignorarse pues, otra mortalidad y sí tiene que estar tratado. Hasta el momento, alguna pregunta, un comentario, algo extra que hayan leído cerca. Pues yo en algún momento leí, cuando estaba en la escuela, del tratado de sepsis de medicina interna, que te ponían una forma así como, pues un poco burda, o no sé cómo decirlo, vaga, en el aspecto de la clasificación de los síndromes pulmonar-riñón con el diagnóstico de los anticuerpos. Te dividían, por ejemplo, los ANCAs, C-ANCA, P-ANCA. C-ANCA te ponían Wagner, te ponían P-ANCA y te ponían Chus-Strauss, Heidris, Wegener, y ya te clasificaban, aparte de esos, te ponían los que iban hacia membrana basal, te ponían gut bacillus, y ahí los que eran también, o sea, que no eran ANCA, pero eran antianas, anti-Smith, o sea, relacionados con lupus. Y era como una forma vaga de decirte el uso sobre los anticuerpos y como a qué entidad podría pertenecer. Obviamente, pues es muy amplio el tema, no solamente con eso, pero sí recuerdo que te decían que un 80-90% de los pacientes que tenían Wegener eran ANCA, y una forma en que nos atendían por la afección del Wegener que era en cara, era los AC-ANCA, pues lo relacionamos con la afección en cara, y a P-ANCA, Chus-Strauss con enteritis, pues con la afección más acá pulmonar, ¿sí? Y pues así, yo en su momento sí me lo aprendí. Se me hace muy bajo, pero también se me hace como una forma sincrónica, por así decirlo, de hacer esa clasificación a esas entidades. Como te dices cuenta, sí lo menciona, yo lo he visto también desde el Harrison y la clasificación así. De hecho, cuando se juntó Chapman en el 94 para hacer esto, era más para que nada para la definición y el agrupamiento, no eran datos como para una clasificación. Ya cuando vieron los PANCA y pudo haber mayor así como de que esto no era lo que pensábamos, esta es una entidad más reconocida en un grupo, empezaron a reacomodar todo para poder darle como su lugar a cada cosa, ¿no? Y como comento, obviamente ya el hecho de que hay entre esos anticuerpos
se modificaron incluso los diagnósticos, se modificaron las estadísticas, se modificó toda la clasificación para poder, ahora sí, en el momento que salga, por ejemplo, se ANCA, el 90% en general va a ser la granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Sí. Igual el tratamiento. Y el tratamiento, incluso también como que entre toda esa literatura se generalizaron. Como tu primera elección, plasmaferes, y tu segunda elección vas a pagar el sistema inmune con metilprednisolona y ciclofosfamida, y pues ya para abajo. Obviamente, pues ahorita con lo que veo, hay más cosas y hay que ir a terapias más dirigidas, pero me quiero contar, pues, que en ese entonces a mí se me hacía como, muchas entidades, pero que al final de cuentas sí las podías agrupar en con cierto tipo de serología, o de anticuerpos, y al final todas se englobaban en un tratamiento en apagar, eliminar este tipo de anticuerpos y apagar el sistema inmune. Sí. Y obviamente, como dice la reumatología y como te das cuenta, no puedes tener una terapia altísima de esteroides para lograr ese nivel de inmunosupresión. Por ahí que viene a la par, en este caso, la ciclofosfamida y lo demás, para lograr la inducción a la remisión y después, obviamente, el mantenimiento, saber cómo dar mantenimiento y cómo vigilarlo. Pero esas son cosas que a lo mejor no nos toca ver directamente, sino la cuestión de soporte y el inicio del tratamiento, vigilar las complicaciones tempranas, ¿no? Pero sí, y gran parte de las notificaciones, la elección de los fármacos vienen de ensayos, de estudios retrospectivos muy pequeños, 64, 68 pacientes, tipo de patologías, donde las dosis especificadas y los esquemas de tratamiento son derivados de esos estudios. No hay mucho, dicen como el principio que comenté, ¿no? Y apagar, controlar el soporte, obviamente identificar causas, sobre todo para... Es un tema muy complejo, sí. Y esta complejidad pasa en ese tipo de cosas que la gente se confunde. Cuando vas para un auditorio de cirugía, anestesia, urgencias, que no están tan acostumbrados a lo mejor ni siquiera ustedes, que lo tengan ahí en cuenta, pues que tuvieron COVID y no tuvieron muchas rotaciones y todo esto, pues a lo mejor hay cosas que no han visto, ¿no? Pero, pues para empezar, las vasculitis, si vamos a hablar de puras vasculitis, las vasculitis es el diagnóstico con una angiografía o histopatología. Ya que la tienes, la clasificas. Pero lo primero que tienes que hacer es el diagnóstico de una vasculitis. ¿Cómo sospechas una vasculitis? Cuando tienes un paciente que tiene afectación multisistémica y que, por ejemplo, no es un choque séptico. Que igual el paciente puede llegar séptico ya de todo el montón de paseo que se aventó. Pero si en la historia tú le conoces una afectación multisistémica, por ejemplo, tú dijiste, ¿no? Piel, riñón, pulmón, así, puedes encontrar varias cosas que ya te empiezan a hacer pensar en que el paciente pudiera llegar a tener algo que en el diagnóstico anatómico te diga, si se está afectando el pulmón y el riñón, ¿qué tienen en común? Pues que los dos tienen vasos. Entonces, ¿qué es lo que está afectado? Los vasos de ambos órganos. Entonces, lo primero es esto, poder hacer el diagnóstico de la vasculitis, ya luego la clasificas, ahora sí, con los criterios de 1991 o los de 2012, los que quieras. Y ya te va a decir, sí, que si el paciente tiene antecedente de asma, que si no tiene, que si tiene esto, que si tiene eosinofilia, que si tiene, no sé. Ya lo vas a ir clasificando tú. Lo más común es que no llegues a clasificarla de forma inicial, es lo más común. El paciente que va iniciando, va debutando, se nota demasiado grave, tiene varias cosas. Por ejemplo, el paciente séptico, te van a salir ANCAS, ANAS, anti-DNA, SMIT, RO, LA, hasta la broca positiva. Entonces, ¿qué vas a decir? Ok, sí es una vasculitis, sí es una sepsis, sí es todo, ¿y qué lo voy a hacer? Es que ahí es donde se empieza a poner más complejo. Pero nada más, desde la clasificación, pues porque estaban diciendo, no, es que el diagnóstico se hace con unas serologías. No. De hecho, las serologías te van a venir a confundir más. Lo primero que haces sí es pedir los ANCAS, si te salen positivos, ahora pides MPO y PRO3, si te salen positivos, que son los más específicos, ahora sí te pudieras llegar a dirigir cuando ya hiciste el diagnóstico de la vasculitis, no cuando estás tirándole a escopetazos a ver qué trae el paciente, ¿no? Si es un paciente que te llega con un SDRA secundario de neumonía por hongos, que pudiera ser compatible con la imagen que tú presentaste y te sale ANCA P,
¿le vas a dar esteroide? ¿O le vas a dar ciclofosfamida? ¿Le vas a meter rituximab? Bueno, pero todavía no has hecho el diagnóstico. Es que tú estás pensando ya que se trata de una vasculitis, pues. Entonces a lo mejor te vas con la finta y le das. Ese es el punto, pues. Las vasculitis son unas grandes imitadoras, igual que lo van a leer en tuberculosis y en sífilis y en otro montón de enfermedades más, ¿no? Pero las vasculitis se suelen comportar de forma muy errática, muy errática. Tanto es así que quizás la incidencia no sea tan baja como lo sospechamos o como lo hemos detectado hasta el momento. Más porque el paciente que tiene, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, no le hacemos biopsia, entonces no detectamos. Y si no detectamos porque decimos es que el paciente se encuentra demasiado grave, como lo voy a hacer biopsia, como voy a hacer esto, estoy en un ciclo en el cual el paciente se me va a infectar, se va a morir y nadie nunca supo qué tuvo. Y no se trata ni siquiera de saber qué tuvo, a lo mejor de tener una incidencia en el momento, ¿no? Ahora, existen las vasculitis que son primarias, que van a ser por la etiología que tú quieras, que todas son reumatológicas, o las vasculitis secundarias. ¿Cómo vas a hacer la distinción de, por ejemplo, esto sí es una vasculitis, esto ya tengo yo una angiografía, tengo una histopatología que me dice que es una vasculitis, ahora me hace falta clasificarlo, pero resulta que este paciente me salió todo negativo en las serologías y tengo el antecedente de que utilizaba coca, por ejemplo. Vasculitis. Ajá, y tengo uno de los contaminantes de la cocaína que me va a condicionar una vasculitis. Entonces, por puro antecedente epidemiológico, yo digo, no, sí, es por la coca, pues. Ok, ahí, en ese contexto, ¿de qué te sirven los esteroides, la ciclofosfamida, el rituximab y todo ese rollo? Entonces, ahí es donde los ensayos clínicos, al igual que como lo hemos hablado en otras patologías, hace falta individualizar. ¿Por qué? Porque no se llega al diagnóstico. Entonces, ¿cómo vas a saber que de verdad se trata por los contaminantes de la coca y que ahí, por ejemplo, te pudiera servir más la plasmaféresis que definitivamente rituximab, esteroide y demás, pues? Porque lo que estás haciendo es limpiarte de contaminantes. Entonces, pues, ese tipo de complejidades, más las interacciones y la positividad que pueden llegar a tener las serologías con algunas infecciones, o los pacientes que van a tener, por ejemplo, a lo mejor, no sé, de todos nosotros, como el 10% vamos a tener ANAs positivos, a lo mejor ustedes dos los tienen, y cuando caigan aquí, de repente, por el motivo que sea, les sacamos un ANA y va a salir positivo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Les vamos a zumbar esteroides? Me van a bolear. En el contexto específico de lupus, por ejemplo, pues para nosotros latinos funciona muchísimo más para la inducción y mantenimiento de micotoxinolato mofetil a una dosis diferente de los europeos. Entonces, o sea, hay muchas cuestiones que van a ser muy específicas de cada paciente. Aquí lo que me resulta más importante que se deben de llevar todos es que cuando nosotros tenemos un paciente con afección multisistémica, pensar que se pudiera llegar a tratar de una vasculitis. Datos que nos pueden llegar a sugerir que el paciente tiene una vasculitis, que haya tenido pérdida de peso, síntomas extremadamente inespecíficos. Fiebre, pero pues también cuántas fiebres no tenemos y que andamos infectado, no está infectado, le pongo, le quito, no le quito. Y son pacientes que a lo mejor, o sea, no todos los que tienen fiebre tienen vasculitis, pero probablemente muchos de los que tienen vasculitis van a tener fiebre. Dolores articulares, a lo mejor el paciente joven que te llega deseado, ¿no? Y que, pues obviamente por incidencia, tú te vas a ir primero a las alteraciones cardiovasculares. Entonces, de repente, no contamos con el apoyo de radiología para poder hacer una angiografía cerebral, lo que tú quieras, pero son pacientes que se nos van a escapar y son pacientes que van a progresar y a lo mejor después, como con el gotito que nos regresaron, pues nos piden garantía, ¿no? Y ya hasta que vemos el cuadro demasiado florido, es cuando nos vamos a dar cuenta de que se trata de esa patología, porque va a ser muy difícil y en donde quiera que lo leas, lo busques y al experto que le preguntes, es extremadamente difícil hacer el diagnóstico de una vasculitis de forma inicial, pero extremo difícil, porque lo primero que piensas son en cosas más comunes. Si te llega un paciente con tos, vamos a quitarle muchos de los datos que tú le pusiste, ni siquiera la creatinina, te llega con tos, no lo vas a poner con metido. Es un paciente que vas a pensar que a lo mejor te hizo una neumonía, trae gripa, es asmático, es hipocoso, sí, pero no estás pensando que se trata de vasculitis. Esa es la complejidad de las vasculitis. Antes que ya me tocó revisar pequeño vaso, hace como un año, más de un año, presenté vasculitis
hemitroncal de mediano vaso y grande, ¿verdad? Y prácticamente no hay mucha diferencia de lo que se dice, ¿sabes? Lo que sea hasta el Kogan, el Kawasaki, todos los de ahí, que es muy raro el Kawasaki, ¿no? En adultos, ¿no? Pero no había mucho. Aquí nomás la pura salvedad, hablando de puras vasculitis de pequeño vaso, la angiografía hasta este punto ya no alcanza a determinar, incluso ni la ultrasonografía, la lesión hacia el pequeño vaso. Todavía nodosas y de mediano vaso, el arrozamiento, el riñón, el hígado, el sistema gastrointestinal podrían nos ayudar. Revisando concretamente revisiones de puro de reuma, pesa decirlo, pero muchas veces cuando está comprometida la vida del paciente y lo único que tiene como tal son las serologías, si no tienes biopsia, se han basado a tratamiento a dejar únicamente con eso y consideran que hasta el momento esa información sea utilizada como, o sea, como en lugar de la biopsia, como el único elemento, como hizo certidumbre para poder pensar lo que está pasando. Obviamente me genera mucho ruido en todo lo que comentas. Y es cierto que hemos visto ANAS y ANCAS y positivos por otro tipo de situaciones cuando tiene una etiología reumatológica y el reumatólogo te va a decir, no, es que ahorita no está para abordaje, porque ahorita no es el mejor momento, está infectado, mándalo a la consulta, ¿verdad? Con otras cosas, ¿no? Porque pues están sesgados ahorita los anticuerpos. Y es cierto, ¿verdad? Pero obviamente es de lo más difícil, las vasculitis, identificarlos. Sí, pero ahí, si se te está muriendo el paciente, tú tienes la sospecha fuerte que se trata de una vasculitis, tienes a lo mejor ANCAS, no sé, los tengas o no los tengas, y tú sospechas fuertemente de una vasculitis, ¿qué vas a hacer? Te vas a esperar a que el reumatólogo lo vea en la consulta. Es que ese paciente, o sea, con la pena, pero le vas a soltar todo. Es que es sospecha clínica, las vasculitis meramente. Pues. Sí. De hecho, las vasculitis ni siquiera terminan llegando al tercer nivel, se mueren en un segundo nivel. Ese es el problema de las vasculitis, pues, porque es un paciente, muy poco, o al menos lo que yo he visto, no llegan tan agudos, tan deteriorados, pues se van deteriorando poco a poco y son pacientes que llevan muchos tratamientos médicos, muchos abordajes y te llega a ti al segundo nivel con el montón de serología y tú dices, ya, entonces cuando empiezas a cuadrar, ves el contexto general, entonces decir, aquí hay algo más de fondo. Y tiene una radiografía previa, que a lo mejor tenía una radiopatia y dices, mira, como que ahí podría ser una hemorragia alveolar que tuvo ahí el paciente y todavía no está limpiando, ¿no? Pero empieza con creatinina de 5, 4, te llega con una de 100, el siguiente ya están 200, ¿no? Empieza la paciente progresiva, es cuando tienes la sospecha y dices, no, aquí ya está algo de más, pues. Pero ese paciente nunca terminas el diagnóstico porque ni siquiera lo puedes clasificar, pues, porque no estás en un segundo nivel que no tienes básicamente ni siquiera los ANCAS, pues, o sea, ni siquiera vas a tener nomás los puros ANCAS para decir, pues podría ser algo inmunológico, nomás, pero es pura sospecha, pues, y siempre, y así termina, pues los terminas tratando de abordar, pues, y a los los pides y los tienes hasta dentro de 1 o 2 meses. Muchos diagnósticos son post-mortem porque le haces la biopsia, se muere, pues, y tienes el histopatológico al menos. Y luego también tienes el histopatológico en un montón de tiempo. Entonces, si tienes mucho en contra para poder hacer el diagnóstico. Para el tratamiento, pues no, la verdad es que muchas veces se la prueba. Pero a veces tienes esa limitación. Honestamente, el reumatólogo, me cae muy bien y todo, pero el reumatólogo de consulta, casi no ve el hospital. Entonces, y menos el crítico, pues, entonces tienen mucho ese limitante de que tú estás en el otro extremo y a lo mejor no vas a empatar con el reumatólogo, porque él, pues, con toda la calma del mundo te va a decir, no, es que tienes esto y esto y esto y esto que te está sesgando, te está haciendo tantito polvo, pues, y tú, ok, entonces, ¿qué hago? Me espero que mágicamente se resuelva todo y luego ya que esté sano, le pido para poder hacer el diagnóstico, no. Pero el proceso así, pues, o sea, la vasculitis se diagnostica así y se clasifica sano. Por eso te dije, la gran mayoría de las veces no vas a poder hacer el diagnóstico, no vas a poder clasificar. ¿Por qué? Por el montón de cosas con las que llega un paciente. Entonces, si tú tienes la sospecha, se justifica el tratamiento, se te está muriendo o va en vías de morirse, tú integras un diagnóstico clínico, de los tratamientos ya habrá sus cuestiones muy específicas, sobre todo en el contexto de cada paciente. Habrá pacientes que a lo mejor tengan pues ya de por sí los linfocitos bajos y dicen, bueno, los linfocitos de familia no, pero esteroides sí, o por ejemplo rituximab. Tú le das rituximab a un paciente que te va llegando ahorita y está así agudo y todo el rollo. No tarda mucho va a tardar lo mismo el rituximab que el histopatológico en los ANAS y los ANCAS. Entonces, esa es otra de las cuestiones que a veces dominan, pues, ¿cuál medicamento sí te va a servir ahorita y cuál no? Sobre todo que siempre el comportamiento es esteroide, bueno, descarta infección, obviamente, esteroide, espera,
Ves el comportamiento y posteriormente ya le está la psicofobia, lo funcional, dependiendo, ¿no? La progresión. Pero de manera inicial pues no deja uno directamente. No, pero ahí sí, la gran mayoría de las veces, o al menos mi corta experiencia, tienes un paciente infectado y con algo inmunológico y es una fría. Porque ¿qué haces? Lo están matando las dos cosas. Es antibiótico, ok, pero se le empieza a ocurrir la infección y lo mata más lo inmunológico. Le metes esteroide, lo empieza a matar más lo inmunológico y ahí te vas. Entonces, ¿qué dosis de a lo mejor de esteroides sí te va a servir o cuál le va a hacer más daño? ¿Lo boleas o no lo boleas? Son decisiones que escapan por mucho de todas las guías, revisiones y artículos que te puedan llegar a encontrar. Traernos de antibióticos. Sí, un pancopenio, 3 días. Es algo de lo que crítica es eso, ¿no? O sea, No, pues sí, es lo que se están seguro. sí, infectado es eso en la vasculitis de manera inicial porque pues no lo visualizaban, se fueron por TV, otro tipo de cosas. Le subió a interna para borraje y como se desarrolló a la semana, fue cuando pensaban ya en vasculitis, hemorragia alveolar, cuando manifestó la hemoptisis. Porque igual que tú, empezaron diciendo, no es que Un dios griego. no es mala onda, es una enfermedad rara, no dice que a diferencia de o sea, dice todo raro, pero nunca te dice algo raro. Entonces, si tú te la vienes pensando que lo vas a cerrar, nunca te lo vas a encontrar. Comentarios finales. Es como un capítulo de Friends, ¿no? Que dicen, oye, ¿cuáles serían tus 5 famosas con las que te harías novia? Y no, pues fulana. Y te dice, oye, pero es que va a ser muy poco probable que te encuentres esta morra porque es europea. Sí es cierto, déjala cambio por una gringa. 3 horitas después se la encuentran al café y dice, tengo una lista en la que te incluí. Y cuando le enseñan la lista ya no está. Entonces, si estás pensando que algo va a ser imposible, nunca lo vas a encontrar. Con ese ramos. Ahí está.